Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Espero todos días. estén bien. Bueno, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy en este conversatorio de la exposición virtual titulada Bajo nuestros pies, una mirada desde la parroquia Santa Teresa de Caracas. Se les recuerda mantener sus micrófonos en silencio, por favor. Pedir la palabra a través del chat y si lo desean también pueden dejar sus preguntas y comentarios a través del mismo en el chat. Estamos muy agradecidos y entusiasmados que nos estén acompañando en este momento tan importante para nosotros como estudiantes. De la profesora Ariadne Vélez, de la Unidad Curricular Proyecto Artístico Comunitario, en la Universidad Experimental de las Artes. En este conversatorio contamos con algunos de los artistas que participaron en la creación de las obras mostradas en la exposición virtual. En dichas obras planteamos la problemática de cómo hemos estado bajo distintos medios de dominación, fundamentalmente la escuela y los medios de difusión, que han tergiversado nuestra memoria histórica, para hacernos más vulnerables a su sistema neocolonial. Desde el año 2019 iniciamos en Proyecto Artístico Comunitario TV. Venimos trabajando con la memoria histórica de la parroquia Santa Teresa de Caracas. Para nosotros, la principal problemática de los habitantes de la parroquia es que no conocen la historia del territorio que habitan. Nos percatamos de esto al realizar un diagnóstico, donde se observó el deterioro de las calles y el mal cuidado que tienen los habitantes hacia su comunidad, lo que es signo de poco sentido de pertenencia, desconocimiento hacia su historia y su valor patrimonial. A partir de lo observado, decidimos enfocar el proyecto artístico comunitario en fortalecer el sentido de pertenencia de los santateresianos. El objetivo era trabajar con la población estudiantil de Santa Teresa. El proceso que estamos viviendo nos da de la de esta situación para cumplir nuestros objetivos. De la exposición virtual que se encuentra disponible por la plataforma de arte, más o menos han visto por los flyers. También en YouTube tenemos un tour guiado, ya está disponible para que puedan disfrutar y compartir el proyecto que de verdad a nosotros nos gusta mucho y les agradecemos que estén con nosotros aquí compartiendo. La idea de la exposición virtual surge a raíz de que la docente Ariadne Vélez nos propuso crear obras basadas en experiencias vividas en la comunidad, tanto como visitas guiadas, trabajo con la población estudiantil y no menos importante las lecturas de autores consultados en todos los semestres, tales como Juan José Bautista, Adolfo Colombre, Iraida Vargas y Mario Sanojo. A partir de estas experiencias, creamos obras de arte desde nuestras diferentes especialidades, como teatro, artes plásticas, danza y audiovisuales, basadas en diferentes interpretaciones de la memoria histórica de la parroquia, la colonización y la neocolonización, así como las capas que nos han impuesto y no nos han permitido ver nuestras raíces. Estas obras fueron creadas en Proyecto Artístico Comunitario 4 y debían ser compartidas. Por ese motivo surge la idea de esta exposición virtual. La plataforma que decidimos utilizar, o bueno, fue como la más
la que más nos permitió trabajar de manera un poco más cómoda fue, bueno, como ya les había comentado, es la plataforma de arte. Ya se tenía la idea, como estábamos hablando ahorita, como les estaba comentando, ya se tenía la idea, pero entonces se nos venían a la mente interrogantes, dónde realizarla. Teníamos varias propuestas, pero de verdad la que mejor nos funcionó fue esta plataforma. Ahí pueden estar viendo un poco imágenes de cómo eso de montar. Además que nos permitió trabajar de manera gratuita y asimismo subir contenido que nos interesaba, el contenido que nos interesara, crear espacios y diseñar ambientes a nuestra conveniencia. Sin embargo, nos tuvimos que acoplar para poder realizar, o sea, trabajar la plataforma, ya que habían ideas que teníamos que eran de verdad algunas veces como imposibles. Por lo menos no es que diga que era imposible, sino que, bueno, habían partes tecnológicas, de mi parecer, que no, por lo menos a mí, cuando estuve en el proceso, mi persona cuando estuve en el proceso de montar la exposición, en la plataforma, trabajar la plataforma se me hizo un poco difícil por la parte tecnológica. Creo que fue lo que más me complicó. Por lo menos la computadora donde estaba trabajando no era como la más indicada. Entonces, bueno, eso era como lo importante de trabajar la plataforma, de montarnos en hacer la exposición y bueno, y aprendiendo poco a poco de este proceso, que es bastante interesante, no crean que no es fácil, pero es interesante. La exposición más o menos montándola en la plataforma nos duró todo lo que fue este semestre 2020, 2021, 2020, perdón, 2021. Y bueno, tuvo una fecha de culminación de entrega el 8 de junio. La exposición virtual la podemos dividir en 5 espacios más o menos, los cuales poseen cada uno de los espacios poseen distintas problemáticas, pero cada una tiene continuidad, una le da paso a la otra, no son ajenas. El espacio 1, por irlo nombrando, es la presala. Y esta va dirigida a la valoración de nuestras culturas originarias y cosmológicas, dejando de lado este estereotipo del pobre indio, ¿sabes? Eso que podíamos nosotros escuchar anteriormente, ya ahorita no es como tan aplicado, pero que uno escuchaba, pobre indio. La idea de que la historia comenzó con la llegada de los españoles también es como raro, o sea, es lo que más queremos dirigirnos, o sea, es lo que más está dirigida, perdón, la presala. Aquí también podemos apreciar, como estamos viendo aquí en pantalla, el mito de Amalivaca, creado por César de Quijo, perdón. Dicho mito pertenece a la tribu tamana. Segundo espacio ya vendría siendo la sala 1. Tiene una problemática un poco más fuerte, pero más directa, ya que trata de mostrar el etnocidio y genocidio que ocurrió en nuestras tierras por parte de los españoles. No todo fue no todo fue color de rosa, como quien dice por ahí, o como nos los muestran
en la historia. Para esta sala se tiene la premisa de no olvidar, ya que olvidar el pasado significa desprenderse, no solo de lo que fuimos, sino de lo que somos. También es perder la noción por lo que podemos llegar a ser. Eso es como muy importante. En esta sala se presentan pinturas por compañeros como Emerson Álvarez, collages digitales de Jorge Camero y un corto ilustrado realizado por la compañera Dariana Martínez, la cual le damos la palabra para que nos hable un poco de su pieza y su experiencia. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Dariana Martínez, participé en esta exposición. Bueno, continuando un poco con la idea o con el orden de ideas que estaba comentando Daniel, efectivamente, el objetivo de la sala 1 es no olvidar esa parte de nuestra historia que no es mencionada en muchos libros de texto, es que es omitida y que ahora queremos rescatar. Pero también teniendo lo que venimos viendo en la presada. Con lo que se había planteado en la presala, que era valorar todas esas tecnologías y saberes que forman parte de nosotros. Y si bien no fue fácil hacer esta propuesta para PAC 6, fue un gran desafío. Mis familiares me decían que era demasiado trabajo, y en verdad fue muchísimo trabajo. No puedo negarlo. Esta idea de ser un corto ilustrado, porque no considero que sea una animación, sino un corto ilustrado porque va narrando la historia a través de ilustraciones. Esta propuesta nace con mi fascinación desde muy pequeña por las caricaturas y las series animadas. Esas historias que se pueden contar a través de los dibujos y toda esa esperanza que tengo en algún día de hacer mis propias series animadas. Ese sueño que tengo. Bien, ahora mi pregunta era, ¿cómo lograr hacer esta propuesta ya teniendo la idea? ¿Por qué no intentarlo, pues? Ya tenía el motivo que era la propuesta para PAC. Y teníamos ya el contenido que veníamos viendo ya desde el semestre pasado que la profesora nos había suministrado. Recuerdo que la actividad comenzó primero con ensayos donde se desarrolla todo el planteamiento de lo que sería la propuesta. Eso fue larguísimo. Pero ayudó bastante a lo que sería la base teórica de lo que sería esta propuesta. Me ayudó bastante el texto de Iraida Vargas y Mario Zanoja, que recolecta información acerca de Caracas, mucho antes de la colonia, donde se recolecta información sobre tribus aborígenes que se localizaban en la zona de Caracas, las cuales eran los Toronaimas. Y bueno, fue por allí donde me desarrollé todo lo que sería la parte del corto ilustrado, la parte de todo esto, de esta propuesta. Principalmente quería que la propuesta trajera a colación al menos 3 puntos importantes, los cuales, uno, era una visión diferente a la colonial, o sea, partiendo desde el punto de vista de los aborígenes, mostrando sus diferentes aspectos de su cultura, como si se tratase de un día a día, pues. 2. Evidenciar el atropello cultural manifestado en el etnocidio y el genocidio. Y 3. Era hacer conciencia de la pérdida de la memoria y lo poco que conocemos sobre nuestros entornos en los espacios de la parroquia de Santa Teresa, influenciada por gran medida por la neocolonización. Con estos puntos ya establecidos, ya teniendo claro qué es lo que se iba a hacer, pues, manitos, ¿para qué te tengo? Comenzar a dibujar como si no hubiese un mañana. Pues si no me acuerdo mal, hice un total de 150 dibujos entre los dibujos, los bocetos, los dibujos digitales,
el storyboard, o sea, el storyboard es todo ese libro, o más o menos, son esas imágenes así de manera rápida, ya se les voy a mostrar, esta más o menos, donde se coloca la idea principal de lo que se va a hacer en cada imagen. Y más los paisajes. Eso fue un centenar de imágenes, dibujos, 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 dibujos. Fueron días enteros de trabajo, desde la mañana hasta la noche. Un dato curioso del cuarto ilustrado es que en realidad no iba a terminar así como se muestra en la exposición, sino que iba a ser iba a tener un poco más de presente. Iban a haber más personajes donde se iba a desarrollar un poco más la historia. Pero debido al tiempo y que había que entregarlo ya, tuve que reestructurarlo y mostrar lo que ya lo que se colocó en la exposición. Sin embargo, fue muy grato hacer esta actividad, ya que me probé a mí misma de que sí puedo hacer una animación, una ilustración, un corto ilustrado. Fue muy grato la experiencia que pude lograr a través de esta propuesta de PAC, y una proeza totalmente. Y bueno, ya con eso doy la palabra a Daniel. Claro, y es muy importante reconocer, hacer el trabajo para poder aprender. Ahí tiene el tiempo, nos podrá decir también que podemos mejorar, que podemos ir acomodando en la exposición también, porque pienso que la exposición da para mucho más y tiene para seguir quedando, pues. Exacto. Claro. Continuamos un poco con lo que teníamos de lo que le venía explicando de los 5 espacios que tenemos en la exposición virtual. Nos quedamos entonces con el video de la ilustración de Dariana, que les recomiendo que pasen por YouTube y puedan ver por lo menos el recorrido que tenemos ahí y puedan observar el corto, el que no lo haya observado. Entonces, bueno, pasamos ya al tercer espacio, por llevarlo así, que es la segunda sala. La segunda sala expone la historia oficial de la parroquia Santa Teresa, resaltando los mecanismos de poder para la colonialidad de sus habitantes. Por todo esto, los medios de comunicación, fundamentalmente la escuela y los medios de difusión masiva, que plantean la historia desde un punto de vista colonial. Piezas como esta que estamos viendo de Ellis Allen, se llama Aprendemos. Piezas como, perdón, disculpen, esta es la de Ellis Allen, que se llama Educación Positivista. Y piezas como las de Sara Delgado, que se llama Aprendemos, o las instalaciones que tenemos aquí, que podemos observar, se llama Repite, Repite, es una instalación de aulas de clase y medios de comunicación a los cuales nos cuentan la historia desde su punto de vista. Por otro lado, también este espacio presenta la historia colonial y la actualidad, que tiene más valor, la cual se encuentra del otro lado de la historia, como lo hace alusión el collage realizado por Jorge Camero. O How como marioneta de Luis Martín. Y le podemos poner aquí el audio de Luis Martínez explicando su obra. Ahora sí. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Yo soy Luis Martínez y vengo a contarles un poquito de cómo fue mi experiencia detrás de la creación de mis obras para la Sala 2. En primera instancia teníamos la propuesta "¿Y tú sabes quién soy?",
Esta propuesta consta de dos ilustraciones. Una de ellas es del Teatro Municipal de la Parroquia Santa Teresa y la otra es de una parte del interior de la Cuadra de Bolívar. Estas propuestas se pensaron originalmente para ser presentadas a los niños de la Escuela Víctor Manuel Turmero Morales y también como un pequeño capítulo a un cuento que estábamos formando junto con ellos. Sin embargo, por situación pandemia, pues tuvimos que reajustar los planes y pasamos a presentarlo de una manera distinta. Puedo decirles que la experiencia para realizar estas ilustraciones fue bastante compleja, fue bastante estrés, fue una carrera contra el tiempo también, porque prácticamente fue la primera vez que yo incursionaba en esto del dibujo digital, en esto de la ilustración digital, y fue bastante estresante porque en el proceso tuve que aprender a cómo utilizar el programa, a cómo utilizar la tableta, a cómo manejar el trazo en una tableta gráfica, que no es lo mismo a hacer un trazo en una hoja de papel, o al menos para mí se me complicó bastante. Y había mucha inseguridad, yo tenía mucho nerviosismo porque yo decía, wow, mi trabajo no está a la altura de hacer una entrega a nivel universitario. Sin embargo, pues gracias a Dios, todo se dio de la mejor manera y pude presentarlo. Dentro de las acotaciones que recibí por parte de la profe, de la profesora Ariane y de varios de mis compañeros, pude llegar a la conclusión de que si bien yo quería representar dos símbolos presentes dentro de la parroquia, aún lo hacía con una visión bastante colonialista o bastante moderna, por así decirlo, y me estaba olvidando un poco del mensaje que queremos dar dentro de este proyecto, y es el de narrar esa historia que hay detrás de la modernidad que podemos contemplar en esta actualidad, ¿no? Y es allí donde surge la otra propuesta, que viene en forma de collage digital, y el primer collage se titula Como marionetas y el segundo se titula Jaula. Estos collages buscan en sí reflejar cómo esas mismas estructuras que pude utilizar en primera instancia, como viéndolas desde otra perspectiva, también hacen una función, voy a decir que de poder, que opaca de cierta manera la historia que nos antecede, la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestras raíces, la historia de todos aquellos que estuvieron y que lucharon muchísimo antes de nosotros estar aquí. Y eso fue lo que yo quise representar, y de cómo esa modernidad y cómo esas estructuras funcionan como una especie de prisión o de jaula que no permite, en colaboración de los medios que también manipulan bastante la información y que también limitan bastante la información que obtenemos, cómo no llegamos a ese detrás de escena, cómo no llegamos a ese tras bambalinas de esa historia que está allí, pero que muy pocos conocen, de esa historia que está allí, pero que no todos manejamos. Entonces, ese era el mensaje que quería dar, y ambas piezas, tanto las ilustraciones como los collages, yo creo que funcionan como un puente de transformación, donde las ilustraciones quedan como esa visión, vamos a decir que primitiva, de lo que tenemos a simple vista, y ya la segunda entrega de los collages ya representa esa visión en la cual nosotros nos sentamos a problematizar qué es lo que hay más allá de lo que nosotros podemos observar. Así que para cerrar ya mi punto, los invito a que visualicen esos espacios en los que ustedes hacen vida, esos espacios en los que transitan cotidianamente, y se pregunten si estos referentes, si estas estructuras, si estos monumentos, qué es lo que están representando realmente, si representan nuestra historia, si representan una cultura foránea, o por qué están allí, que se hagan preguntas. Los invito a que se hagan preguntas y que investiguen, que averigüen, que indaguen, que le den alimento a la curiosidad. Muchísimas gracias. Interesante mensaje que nos deja
nuestro compañero Luis Martínez, y interesante reflexión que uno también tiene que estar constantemente problematizando el sitio donde uno está también para poder darle pie a otros pensamientos, a otras cosas que pasan. Bueno, ahorita tenemos también el acompañamiento de una compañera, se llama Jocelyn Campos. Le damos la palabra para que nos pueda dar su experiencia, su participación. Jocelyn. Buenas. ¿Cómo estás, Jocelyn? Buenas, ¿cómo se encuentran? Es que me estaba movilizando a un espacio más silencioso. Bueno, en este proceso, nosotros junto con Luis, que no sé si se encuentra aquí, creo que no, y con los organizadores de Sala 2, nosotros tratamos de organizar en esa Sala 2, tratamos de organizar lo que fue la historia que nos cuentan y la historia que nos es negada, hacer ese contraste. Por eso, porque también mostrando esos contrastes a través de la forma de dominio que han existido desde que nacimos, que serían la escuela, las iglesias, las religiones, que esos son unos medios de dominio que han estado desde la colonización. Entonces, eso es lo que tratamos de relatar en la Sala 2, hacer ese contraste de lo que siempre nos han contado de la historia real, así sea por canciones, por audiovisuales, por medios de comunicación, pero que no nos cuentan el otro lado. Y hemos relatado allí cómo hemos caído como en un trance, porque nos muestran, nos hipnotizan, por así decirlo, porque nos muestran lo que ellos quieren que nosotros veamos, pero no nos muestran nuestra realidad completa, sino un fragmento de ella. Esto es lo que sería para mí la Sala 2, de montar en ella, y no sé si algún compañero tendría algo que acotar o alguna... bueno, otra cosa también que quería decir, que me acordé ahorita, es que también aludimos mucho sobre lo que es la educación positivista, la educación bancaria, que es el repetir, sin sentarnos a cuestionar o a reflexionar sobre lo que repetimos. Por eso también salen unos loritos que son como unos estudiantes que repiten lo que la docente les dice, y también está junto con los audios, que es todo depositado en nuestras mentes. No es como nos enseñan a indagar o nos enseñan a investigar o a reflexionar, sino que es todo una repetición. Y seguramente esos docentes también vinieron arrastrando ese método desde que ellos estudiaron. Entonces es una repetición constante desde la actualidad, que para nosotros fue un poquito difícil, por así decirlo, mostrar este punto, porque al inicio era como un aula de clases normal. En la presentación era un aula de clases completamente normal, pero la profesora nos comentaba que personas, al momento de verlas, no se iba como a transmitir lo que nosotros queríamos decir, sino que las personas lo iban a ver como un escenario de aula normal. No habíamos problematizado y no iban a ver qué era lo que planteábamos, porque estamos tan hundidos, por así decirlo, en este sistema,
que no vemos más allá de un típico aula de clase. Y tiene sentido porque si nosotros no hubiésemos pasado, bueno, hablando por mí, si no hubiera pasado por este proceso, también hubiera visto un típico aula de clase. Tratamos de hacerlo lo más fácil, por así decirlo, de ver, problematizarlo más, para que si se encuentre cuál era la situación a la que nosotros queríamos acudir. Claro, y por eso, No por eso es sé. importante de estos espacios, como si bien esta sala nos problematiza los medios de difusión masiva y que nos hace como repetir como loritos, así como lo tenemos nosotros aquí en esta imagen que estamos mostrando, que es la jaula, el salón de clases, pero en realidad lo que hacemos es como repetir lo que dicen los libros, y los libros tienen una historia que no es la verdadera o la que deberían de contar como tal. Entonces es importante apropiarnos también nosotros de estos espacios, y es importante esta exposición para contradecir todo lo que ellos están diciendo y poner a problematizar las personas, o sea, que problematicen, que también piensen y que vayan instruyendo, o sea, que vayan cuestionando cosas. Ahorita también tenemos la participación de la compañera Sara Delgado, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia, sobre esta obra que estamos viendo ahorita, que se llama Aprender. Por ahí, Sara. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escucho. Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Ok, les voy a contar un poco de mi experiencia participando en este proyecto. Para mí fue un reto, un súper, hiper, mega reto, porque esto se sale de mi disciplina artística como tal, de mi zona de confort, porque yo soy estudiante de educación, mención teatro, y yo quería aportar a esta exposición imágenes, dibujos, pero a mí el dibujar no se me da para nada, solo dibujo, no sé, mariposas, y tenía muchísimas ideas, tenía muchísimas ganas de plasmar, de transmitir muchísimas cosas, pero el lápiz no se me da. Y no quería hacerlo a nivel teatral porque quería eso, quería salirme de mi zona de confort y quería aportar algo visual. Entonces dije, bueno, vamos a aportar algo desde lo audiovisual, desde lo poco que sé. Y bueno, al igual que como lo comentó Daniel en un principio, no tenía los equipos más idóneos, tuve que editar desde mi teléfono, buscar algo que reflejara lo que yo quería representar, lo que yo quería decir. Y también me atreví a, no sé si puedes devolver la lámina, Dari. Ok, ese dibujo, ok, ahí está. Bueno, me atreví a dejar el miedo y hice este dibujo donde se encuentran los españoles llegando y los aborígenes están allí tranquilamente, sin saber lo que les esperaba, e hice un acróstico de indio, porque fue el nombre que nos dieron en un principio, o a las personas que estaban habitando estas tierras, y saqué varias palabras, porque que se le suelen a relacionar al indio, que es ignorante, necio, ya no veo aquí, deshonroso, incivilizado y oprimido. Porque eso fue en un principio así, y de hecho cuando escuchamos las canciones que dicen indio, me dice la gente, no, por lo general no es un elogio, es algo peyorativo, eres un indio, no sabes, eres inculto. Y eso era lo que yo quería
representar allí. Y bueno, no soy muy ducha con el lápiz, pero bueno, eso fue lo que me salió y mi grupo aceptó colocarlo en la exposición. Por otro lado, quise hacer también el audiovisual, que con una sola imagen, porque si bien hubo una primera colonización, donde llegaron los españoles y no fue como que descubrieron las tierras, porque las tierras ya estaban descubiertas, nos colonizaron, nos civilizaron, y se piensa que luego de la independencia ya cortamos con ese lazo de la colonización. Y bueno, para mí, yo aquí con este corto les invito a problematizar y decir que tal vez no, tal vez realmente no, tal vez realmente es otro tipo de colonización, porque estamos viviendo actualmente lo que muchos llaman una neocolonización. Y eso sucede muchísimo a través de la televisión, de la información que conseguimos en internet, de las computadoras y de la educación. Y de cómo se nos enseña, de cómo se nos enseñó a percibir la historia. No nos enseñaron que Cristóbal Colón descubrió América en la Niña, la Pinta y la Santa María. No nos dicen en ningún momento cómo fue ese encuentro, si fue pacífico, si no lo fue, quiénes estaban en Venezuela en ese entonces, quiénes fueron los indígenas, cómo se llamaban, no sabemos sus nombres, pero sí sabemos el nombre de Cristóbal Colón, que vino en la Pinta, en la Niña y la Santa María. Entonces son cosas que nos invitan a reflexionar qué tanto realmente conocimos nuestra historia desde nuestro punto de vista, no desde el de otro. Y bueno, eso fue lo que quise plasmar allí, respetando el objetivo de nuestra sala 2, que es hacer ese contraste entre la historia que nos contaron y la historia que no nos contaron, las que nos fue negada, la que le echaron tierrita. Y así fue como terminé con estas dos presentaciones dentro de las sala 2 y dentro del aula de clase, haciendo referencia a la educación bancaria y positivista. Muchas gracias, Sara. Sí, bueno, es que de verdad toda o gran parte, o sea, toda la exposición es una denuncia. Sin embargo, de verdad este espacio en la sala 2 se afinca un poco más en ese aspecto. Piezas como estas que acabamos de ver son las que se muestran en la exposición, por eso de verdad, si no han visto la exposición, traten de pasar por YouTube, por lo menos, y ahí pueden obtener el recorrido guiado. Sin embargo, hay que mencionar otras obras como Bajo el telón, de Enrique Fernández, que son ilustraciones hechas a mano, la cual muestra una breve historia de un niño que recorre los rincones del Teatro Municipal. Son las fotografías que estamos viendo. Bueno, es como el proceso donde el compañero estaba, su proceso creativo. Después de esta parte, de este tercer espacio, podemos continuar con un cuarto espacio. ¿Se recuerdan los espacios que habíamos nombrado? Son 5 espacios en la exposición. Estábamos hablando del tercer espacio, que es la segunda sala, y ahora vamos por el cuarto espacio, que es la tercera sala. En esta sala queríamos evidenciar cómo la pérdida de la memoria histórica y el desapego al territorio caraqueño venezolano nos ha hecho vulnerables a la penetración cultural, especialmente a través de la imposición de estéticas ajenas a la venezolanidad. Aquí no estamos diciendo que todo lo que viene de afuera es malo, porque tampoco es, o sea, no es cuestión de problematizarlo así.
sino más bien de se trata de que le damos importancia a lo que bien hacemos nosotros, lo que eso es lo que queremos problematizar. Un ejemplo es la ilustración Tras la máscara estás tú, de Reikel Fernández, que usó el personaje, como lo están viendo ahí en pantalla, usó el personaje de Mickey como estas estéticas de afuera que están muy presentes en nosotros. De esta manera le podemos dar la palabra también a la compañera Carmen Herrera, que nos va a hablar un poco de su participación con la ilustración. Mira. Okay. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, buenos días. Ok. Mi nombre es, Carmen Herrera y, les voy a hablar un poco sobre la realización de mi obra y lo que significa. Para mi obra decidí usar programas digitales para la realización de esta, ya que me encuentro familiarizada con estos programas. En el caso de hice uso del programa Illustrator, no sé si lo conocen, y empleé la técnica de ilustración vectorial para dar la sensación de ser un póster o un afiche que se podría colgar en los alrededores de la ciudad o de la parroquia. En mi obra se puede apreciar a un joven que bien podría ser cualquiera de nosotros y que en la parte superior observamos la torre del centro de Simón Bolívar vista desde la Plaza de Ibarra, con un aspecto deteriorado y sucio. Con esto no quise solamente enfocarme en este lugar, sino que quise poner uno de los lugares como más emblemáticos de la parroquia Santa Teresa, por la que concurre mucha gente en el día a día, y que también tuvieron equilibrio en la composición de la obra. La obra tiene varios elementos para observar y dar contexto al espectador, como la franela que trae el joven, que tiene varios significados, pero uno de ellos es el de, por ejemplo, siempre preferir lo extranjero, como lo es el idioma, ya que a veces estas palabras en nuestras prendas a veces no significan nada para nosotros, pero aún así las usamos y nos sentimos identificados por estas, ignorando lo que en realidad nos define. Esta ilustración la hice a partir de un boceto en hoja de papel y lápiz, y fui experimentando un poco, dejándome llevar también con las herramientas del programa. La frase "eres tu comunidad" en la parte superior, reflejada varias veces en una especie de eco, que es para como dejar en claro esa frase clave. Esta obra lo que busca es evidenciar el valor de lo que somos, el cuidado que se debe tener por nuestro entorno, ya que este nos identifica. Mi experiencia en Proyecto Artístico Comentario ha sido un proceso de transformación del pensamiento mío propio, y aún lo sigue siendo. El poder problematizar y no quedarme solo con lo que nos dicen o nos cuentan, sino siempre buscar más allá y la verdad. Y Claro, y es muy importante, por lo menos un ejemplo de lo que dice en cuestión del idioma que preferimos. Uno nada más con ponerse a caminar el centro de Caracas, lo que hace es ver nombres, los nombres de las tiendas, todos en inglés. Nada, la mayoría, gran parte de los comercios, hablando en el centro, y si nos vamos un poco más allá es como más afincada la cosa. Pero bueno, es cuestión de problematizarnos, como nos invita tu obra, y bueno,
seguir también con el proceso. También tenemos palabras de otro compañero que, a pesar de no estar con nosotros en este último pack, nos dejó una maravillosa pieza pictórica. Con ustedes se encuentra el compañero Fernando Ramos, que nos va a hablar un poco también de su participación y su experiencia. Buenos días, soy Fernando Ramos Toro, estudiante de Artes Plásticas, mención pintura. Cuando la profesora nos pidió la propuesta, tuve varias ideas de lo que podía hacer. Al final, elegí lo que más refleja para mí lo que somos. Mi propuesta tiene como objetivo enaltecer los orígenes de los venezolanos, en especial de los parroquianos de Santa Teresa, para apreciar nuestras raíces, cultura y valores propios. Se trata de una obra pictórica con técnica mixta, pintura acrílica, al frío, tiza pastel y carboncillo sobre un canvas, que es un lienzo fijado sobre cartón. La figura central, que es el tema de la composición, es un árbol de raíces muy fuertes, como referencia a nuestras raíces indígenas. El tronco robusto, en él se encuentra la figura del cacique Guaycaipuro, sus ramas donde se diversifica nuestra cultura, con algunas hojas que simbolizan renacer. Dos tambores africanos como referencia a nuestra herencia afrodescendiente. Más arriba está la Basílica de Santa Teresa, uno de los templos católicos más importantes de Caracas y principal templo de veneración del Nazareno. La cruz y el rostro del Nazareno en color violeta, que nos indica la creencia católica y nuestra herencia europea. En el centro, 3 petroglifos y una figura de arcilla de una deidad femenina, la Venus de Tacarigua, como referencia a la creencia indígena. Un 4 y un sombrero con nuestra música llanera. La Casa Museo Cuadra de Bolívar, casa de la familia Bolívar y centro de reuniones independentistas, donde se gestó la conjura de los mantuanos que dio origen a la libertad de América. Representa nuestro pasado histórico colonial. La iglesia Santa Teresa y la Casa Museo representan también a la parroquia Santa Teresa. El guacamayo en vuelo que identifica Caracas, nuestro presente, y simboliza la libertad. Toda la obra sobre un fondo de color azul turquesa. El nombre de la obra es Así Somos, pluriculturales y multiétnicos, y refleja mi inquietud por mostrar la importancia de rescatar y exaltar nuestra memoria histórica, nuestras tradiciones y valores culturales, el amor por lo nuestro, porque esta es la base donde se sustenta nuestra identidad. Somos tierra de gracia, no solo por la geografía, también por nuestra gente, nuestro pasado y nuestro futuro. Muchas gracias, compañero Fernando Ramos, por su participación y sus acotaciones. El proceso creativo que le hemos estado presentando. Para entender un poco más en el contexto, y como también habíamos hablado, que somos diferentes PNF a los que estamos integrando este grupo. Y aquí está la participación también, que nos va a hablar un poco el compañero Juan Villarroel. Hola, gracias. Juan. Sí, mi obra se llama Queer Soy. Parte de mi necesidad
por ir un poco más allá de querer mostrar algo para enseñar a alguien en específico. Yo creo que la sala 3, además de estar más cercano a la actualidad, a los temas actuales, era lo que nos cuestionábamos todos en la sala, y creo que además yo soy de teatro y la mayoría del grupo es de plástica, y pues yo me propuse hacer un performance, terminé haciendo una instalación en la cual lo que predomina son las capas y quizás la distorsión del cuerpo, la distorsión del rostro, la utilización de diferentes prendas, el performance parte a partir de la ropa, de objetos en el espacio en la que el público tenía que intervenir mi cuerpo. Era la única premisa, pero al mismo tiempo había un proceso con los sentidos, había una activación de los procesos de los participantes, con un diseño sonoro, y también había olores. ¿Por qué todo esto? Más allá de explicar mi obra y el objetivo con la obra, y de dar una respuesta a algo en específico, lo principal aquí era generar preguntas, hacer que el público, que los espectadores se generen preguntas, y a partir de eso poder, digamos, también había una recopilación de la experiencia del público, en donde era mi confirmación para saber si había funcionado o no el performance. Digamos que se me complicó el hecho de trabajar con un público en la comunidad, porque cuando tuve la oportunidad de hacerlo, digamos que estaba como las semanas en donde volvió la nueva cepa, y además cada vez que era como la oportunidad de poder hacerlo en la comunidad, digamos que había muchas restricciones. Entonces, pero no lo dejé de hacer, lo hice desde mi comunidad, pero con la esencia de lo que yo había trabajado en la comunidad anteriormente con los jóvenes. Y creo que también por eso hice esta instalación, porque también fue un proceso de observación, de observar a los jóvenes, de observar que también son adolescentes. Entonces es una lucha, es una búsqueda de identidad que va a la par con lo que queremos, con lo que quería con mi proyecto, y también tiene que ver con los temas que se abordan en el proyecto en general. Entonces fue como muy complejo para mí darle un sentido a lo que quería hacer, porque no quería hacer algo que fuese tan cercano a mí, sino que como a partir de lo que yo observé, de mi experiencia con la comunidad y de convivir con la comunidad, y de observar, sobre todo de observar cómo llegar a hacer una propuesta que no fuera simplemente para llegar a querer enseñarles a esos jóvenes, porque si, digamos que si trabajamos en unidades educativas, y más allá de enseñar, mi necesidad era de generar preguntas, de generar interrogantes en las personas.
creo que es todo. Si tienen alguna pregunta, por aquí estoy. Muchas gracias, Juan. Bueno, de verdad que la exposición esta exposición ha mostrado, perdón, obras pictóricas, digitales, y también performance, como tú nos estabas comentando tu experiencia. Aparte de los performances, también hay, como es el caso de nuestra compañera Anjoeli Bernardo, que nos propuso aquí en la exposición en base a su especialidad. Ahí, bueno, realizaron un excelente trabajo, como hemos mostrado en las obras anteriores. También por aquí tenemos el acompañamiento de otra compañera, se llama Tania León, para que nos hable un poco de su obra y su experiencia en danza, titulada Son muchas capas. Bueno, saludos, buenas tardes ya, a las 12:09, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok, bueno, yo soy de artes plásticas, Danza. mi pieza, como ya lo nombraste, se denomina Son muchas capas. Voy a hablar específicamente de las piezas, aun cuando todos trabajamos muchos ámbitos. Y yo quería decir algo aquí que nadie sabe, pero bueno, estoy decidida a decirlo. Al principio yo no iba a hacer la acuarela. Al principio yo quería, como trabajé en lenguaje plástico 2, hacer una performance, tal cual parecida mucho a la de Juan. Yo en el momento en que teníamos que hacer la presentación tenía el cabello muy largo, muy largo. Entonces, con mis rasgos característicos, que son bastante indígenas, porque yo soy una liga entre negro e indígena, pensé en hacer mi performance allí en las instalaciones, por ahí, en los alrededores, donde está la iglesia de Santa Teresa, haciendo como alusión a esas raíces indígenas, irme así como con la indumentaria de una indígena de esa época de antes, de precolombina. Mi esposo se iba muriendo, le iba dando algo, cuando le dije la idea, le comenté la idea, no, se poco borracho ahí, que van a bueno, pues. Pero bueno, la pandemia, todas las cosas, y me decidí por la acuarela. Es una naturaleza muerta, realizada en la técnica de acuarela. Fueron mis inicios en la acuarela. Estaba aprendiendo a ver la naturaleza del agua, el comportamiento del pigmento con el agua, el soporte de papel, que es tan delicado. Esta es una cartulina que no es particularmente apta para recibir acuarelas, sin embargo siento que el resultado está bastante bueno. Había estado también en torno a todo el elemento plástico, reflexionando a propósito de todo esto de la pintura. Esta disciplina a mí me interesa, por esta forma de expresión, por el nivel de conexión que siento en ese desempeño. Es una especie de, yo no sé si ustedes lo sienten cuando están en una creación, pero es una especie de trance y una conexión pictórica muy intensa que yo tengo, donde puedo conectarme conmigo misma, estableciendo como una empatía total conmigo, con lo que me rodea, con el tema que estoy trabajando. Es un nivel consciente, o sea, el nivel consciente del proceso yo lo hago, lo siento por lo menos al inicio y al final de la elaboración de las piezas, pero la verdadera ejecución en el interín de la pieza la hace mi inconsciente, lo cual a mí me parece muy importante. En el desarrollo yo solo veo colores, formas en negativo, realmente las formas en positivo no las reparo. Solo yo no escucho nada, o sea, puedo tener música y no la escucho. Solo siento como el silencio y mi cuerpo siente la densidad del pigmento y el medio del soporte. Por eso es bien conocido que cada artista deja un trocito de su alma en cada pieza que elabora.
Eh, Luego el proceso en el aula que tuvimos con la profesora, yo comencé a estudiar con todos mis compañeros y la profesora en PAC 2, no, perdón, en PAC 3, momento desde el cual comenzó todo el estudio, el descubrimiento de nuevas capacidades, el desarrollo de mecanismos, adquisición de herramientas para abordar una problemática desde nuestra disciplina artística, siempre haciendo énfasis ese, ¿qué hace? ¿Cómo puedo yo desde PAC abordar este problema? Entonces, en los talleres nosotros hemos estudiado mucho el proceso de manejar los elementos de expresión plástica en nuestras diferentes disciplinas, pues las personas de danza sabrán cómo manejar el movimiento del cuerpo, las personas de teatro, manejar su expresividad a nivel de teatro, fotografía, cómo manejar esos elementos. Pero más no así la investigación que debemos realizar para transmitir un mensaje, un contenido verdadero, con un fundamento. Esta es una habilidad que yo puedo decir que he adquirido con esta materia, y lo cual yo agradezco muchísimo. Porque introdujo el tema de la problematización. O sea, agarra algo, míralo, obsérvalo, pregúntate, hazte preguntas sobre esto. En base a eso investiga y luego con las conclusiones que saques de esa investigación, de las voces de otros junto con tu propia voz, es lo que tú vas a expresar. El mensaje de la pieza, pues, son muchas capas. En principio, yo iba a trabajar una alcachofa, que ella maneja capas, pero me pareció mucho más pertinente usar una cebolla para transmitir el tema de las capas que vamos quitando. Posiblemente, luego que se quiten, vamos a encontrar el corazón de lo que somos, porque mi búsqueda es la esencia. Y me decidí por la cebolla, precisamente por lo cotidiano que es esta hortaliza, cuyo efecto en el ser humano, cuando se está cortando las capas, es de producir el llanto. O sea, a veces cuando vamos quitando esas capas y vamos descubriendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, probablemente nos produzca el llanto. Las capas representan esas imposiciones de antes y de ahora que debemos aprender a quitar, aunque nos duela, para reconocernos como somos. Eso es parte del texto inicial de la sala 3. Esas capas de estéticas que niegan nuestras raíces, el alisamiento del cabello, la pintura rubia en el cabello, el blanqueamiento de la piel, tratar de esconder quiénes somos para poder encajar y sentirnos aceptados en un sistema, en el sistema en el cual nos movemos. Eso de mejorar la raza casándonos con un blanco, con una blanca, expresiones como, bueno, esconde la bemba, como que si nuestra boca y el tamaño de nuestra boca fuese un delito. Nosotros mismos nos aplicamos un racismo y lo perpetuamos a veces sin darnos cuenta, muchas veces, y el llamado es a despertar, a vernos y a aceptarnos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias por tu participación. Igual, de verdad, es bastante interesante todo lo que se ha mostrado, como he estado diciendo, porque cada uno de los que hemos participado, bueno, ha tenido un reconocimiento de propio, gratificaciones, como decía Dariana también, que creía que no podía, pero sí se puede, como la profesora también en algún momento nos llegó a decir, sí pueden. Entonces, bueno, es bastante interesante todo lo que muestra la exposición. Es muy gratificante. Para concluir un poco, o sea, para ir cerrando un poco, vamos a pasar a las dos últimas obras de la exposición. Una de ellas está realizada por Francis Domínguez, la cual es un ensamblaje a través de materiales reciclados y orgánicos, cuyo objetivo es reflejar una pequeña parte de la transformación de nuestra historia y cultura a raíz de la colonización y la pérdida de la memoria. Esta pieza fue un gran desafío para ella, ya que estaba muy confundida
de cómo podía realizar la pieza. Fue inspirada en la vida y obra de Armando Reverón, en el tejido como parte de la cultura indígena y en su propio método de creación como artista. Ella quería salir de su estado de confort y así lograr la pieza que estamos viendo ahorita y la han estado pasando en pantalla. Ahora también tenemos por aquí a un compañero, se llama Jesús Carreño, el cual nos contará un poco sobre su pieza pictórica llamada Raíces. Referencia un poco sobre la experiencia vivida aquí en la exposición. ¿Está Jesús? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, mi nombre es Jesús Carreño, estudiante de Artes Plásticas, mención Pintura, y mi pieza se llama Raíces. Mi experiencia y proceso creativo a través de la pieza fue muy cómoda y muy gratificante por el hecho de que yo manejo la técnica de la pintura desde hace tiempo y me siento muy cómodo trabajándola, a pesar de los pocos materiales con los que tenía en ese entonces. Pude lograr la pieza con técnicas mixtas, usando pintura acrílica y de caucho, para pintar paredes, sobre un soporte de cartón, retirando el formato cuadrado o rectangular de las piezas, que prácticamente todas son de pintura, distorsionándolo y creando efectos fragmentados, interviniendo el soporte de cartón. Y bueno, manejando elementos plásticos como técnicas de elementos plásticos en la pintura, como la mancha, la abstracción, pude representar lo que es una figura humana aborigen. Y mi tema lo quise resaltar en lo que es la distorsión, la transformación y la refiguración que tiene el aborigen en nuestra sociedad, porque muy poco conocemos realmente de lo que sucedió hace mucho tiempo. Todo lo que conocemos fue impuesto, nos han dicho que pasó de esta manera, que nos trajeron el idioma, que nos civilizaron, que nos trajeron la religión, cuando aquí ya existía todo eso, a través de esa cultura aborigen. Entonces la historia que nos representan es desde un punto de vista, pero la otra la ocultan, la transforman. Entonces ese poco conocimiento que tenemos de esas historias lo perdemos o simplemente lo ignoramos porque no indagamos más. Entonces mi pieza la quise centralizar en eso, una figura humana aborigen, transformada, prefigurada, distorsionada, representando la poca información que tenemos sobre nuestros pasados, sobre nuestros antepasados, sobre nuestras raíces, como venezolanos, como cultura, como una sociedad. En la pieza se puede observar elementos de la cultura aborigen, como el peinado, no sé si se puede ver en la imagen, un rostro indígena con el peinado característico, líneas de color rojo que usé para representar la vestimenta que se usaba en esa cultura, en un fondo oscuro y frío que representa el olvido, lo que desconocemos, todo lo que ignoramos, y esa información que ya no retenemos o que simplemente no nos interesa porque así nos lo inculcaron, así fue como nos representaron la historia de nuestro pasado, algo que no conocemos muy bien, algo que es muy difuso, algo que es borroso. Entonces fue una técnica, un proceso muy transformador para mí también, porque era información que yo no conocía también. Y poco a poco, con las lecturas, con lo que hemos estado trabajando a través de PAC, fue muy gratificante y de verdad lo disfruté mucho. Y fue lo que quise representar en la pieza. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo
por decir, de la pieza como tal y de mi experiencia a través del proceso creativo. Muchas gracias al compañero Jesús por compartir con nosotros algunas de sus palabras y su proceso creativo, su experiencia. De esta manera llegamos al quinto espacio. Recuerden que habíamos estipulado 5 espacios en todo lo que es la exposición virtual. Entonces llegamos al quinto espacio que sería la sala final. Esta sala final fue propuesta por el compañero Miguel Alonso. Esta sala inicialmente iba a ser totalmente blanca y se colocaría un video. Sin embargo, al final de todo se decidió colocar unos textos para darle cierre a la idea. Sin resaltar el papel del arte y los artistas, desde palabras desde el mismo César Rengifo. Es así que damos un poco para que el público puedan realizar sus preguntas, votaciones, deseen que quieran compartir con nosotros, lo pueden chat desde este momento, pueden pedir el derecho de palabra, lo que ustedes quieran. Están invitados a preguntar, a felicitarnos. La profesora Diane Belis quiere... Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Bien, lo primero, bueno, quería felicitarlos una vez más, ¿no? Pero también decirles a todos los que no son del curso, el micrófono prendido, Dayana. Ok, que ustedes fueron evaluados ya hace 2 semanas aproximadamente con 20, ¿no? Y sin embargo hoy siguen ustedes estando aquí porque reconocen que el proceso de aprendizaje trasciende el aula de clase, trasciende el periodo académico, ¿no? Sino siempre es un proceso de estar aprendiendo todos los días nos levantamos a aprender algo. Y el hecho que ustedes estén aquí hoy, después de haber tenido 20, podía decir, bueno, hoy es domingo y me quedo en mi casa durmiendo, sin embargo están trabajando, ¿no? Y eso me hace sentir muy, muy orgullosa de ustedes, ¿no? Y lo otro es una pregunta para dejárselas, como siempre les digo, el trompo en la uña, para que lo reflexionen, para que se vayan problematizados, ¿no? He escuchado varias veces cuando ustedes dicen, es que esta es la historia verdadera, ¿no? ¿Cómo demuestran ustedes que esa es la historia verdadera? ¿O es otra visión de la historia? ¿Cada quien tiene su verdad o hay una sola verdad? Eso lo dejo para la reflexión para el próximo semestre. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más quisiera acotar, hablar, preguntar? Sí, yo. Habla, tranquilo. Ok. Quería darle las gracias a mi compañera Tania, porque no lo había hecho antes, porque creo que nuestro proceso partió desde diferentes puntos, pero era muy similar. Y trabajar para la sala juntos, creo que fue un proceso muy importante para mí, porque creo que nos fuimos construyendo entre los dos y entre todos en la sala, pero sobre todo con Tania, porque creo que teníamos como casi las mismas preguntas, las mismas inquietudes, y además nuestras obras eran como hermanas, eran a partir de capas.
Y bueno, eso era lo que quería comentar, que no lo había hecho antes. Y gracias por el espacio. Tranquilo. Bueno, también es muy importante, como estaba diciendo la profe, que hemos aprendido muchas cosas en este proceso y que no solamente queda la exposición, no se queda solamente en un semestre universitario, sino que trasciende, y es bastante importante porque este es un tema que tiene mucho que dar, y que la gente tiene que escuchar y que tiene que problematizarse para reconocerse, para reconocernos. Entonces, me parece como bastante gratificante que todos estemos aquí todavía y que podamos seguir trabajando en el siguiente semestre con esta exposición que, bueno, a mí me gustó muchísimo y me gusta que también le guste a ustedes. ¿Alguna Yo, bueno, yo le quiero dar muchísimas gracias bueno, unas felicitaciones para todo el equipo, para todos, y para la profe, también, para la profe Ariadne, que es súper fundamental en todo esto. Y pues te quería también dar muchísimas gracias a ti, Daniel, y a Dariana, y porque los he visto a nivel, no sé quién más, no recuerdo quién más participó en cuanto al montaje de la plataforma como tal. Wow, porque de verdad los he visto trabajando incansablemente, y si no es por ustedes, de verdad, o sea, fueron como la reina de este juego de ajedrez. Súper importante y súper loable su trabajo. Creo que de verdad han estado demasiado pendientes. Yo tengo 1000 correos de Dariana en mi correo todas las semanas, estando allí actualizando, corrigiendo los errores, poniendo, montando, quitando. Y bueno, creo que eso merece un súper aplauso y unas felicitaciones. Muchísimas gracias y bueno, esperemos seguir con el proyecto, que no muera aquí, tal cual como dijo Daniel, que no se quede solo. Bueno, evidentemente ya con hoy creo que comprobamos que aquí a la mayoría no nos interesa solamente tener un 20 en la calificación, sino que bueno, estamos aquí cumpliendo porque nos sentimos comprometidos con este proyecto y con esta labor. Y sería fino que siguiéramos así, aunque yo, bueno, a mí me pasaron 1000 cosas, estuve de reposo y todo esto. Ustedes, mi equipo, o sea, que son ustedes, estuvieron súper al mando de todo, súper pendientes y lograron que todo esto llegara hasta aquí con muchísimo éxito. Y bueno, por eso les extiendo mis más grandes gracias y felicitaciones a todos. Abrazos. Claro, igual gracias a todos, porque bueno, fue un equipo que se está conformando y que tiene el deber de seguir trabajando y seguir conformándose y uniendo para poder llevar esta exposición mucho más allá de lo que está ahorita. ¿Alguien tiene otra participación? Yo. Diana, ¿cómo estás? Gracias, Sara, por tus palabras, por tus bellas palabras, me encantan. Bueno, como se ha dicho, este es un trabajo arduo, demasiado fuerte, pero se logró y se pudo, que es lo importante, y también la participación de todos, al menos todos pusieron un granito de arena para el desarrollo de este proyecto. No solo he sido yo ni Daniel, sino todos. Así que desen una palmadita en la espalda y felicitaciones. También tengo aquí un comentario de Jesús Luciani, un compañero de la UNEARTE, que nos dice: buenas tardes a todos, soy Jesús Luciani. Tania y Dariana me invitaron en esta exposición y solo quiero reconocer que hicieron un trabajo espléndido en su proyecto. Mis más sinceras felicitaciones. Gracias por la invitación. Gracias, Jesús, por venir hoy y participar. Bueno, y saludos también a Fernando Ramos, que Fernando ya no está con nosotros en el
séptimo semestre, él estuvo acompañándonos hasta el sexto y hoy nos está acompañando en la presentación de su obra. Muchas gracias, Fernando, y saludos a tu mamá. Quiero agradecer a todos, a la profe Ariane y a los compañeros que me hayan incluido en la exposición. Tranquilo, es como dice Darían, hay que darse todo una palmadita en el pecho y decir, bueno, se puede lograr y puede seguir más allá. ¿Alguien más tiene alguna participación? Yo creo que Bueno, con eso es todo. si no hay más preguntas ni acotaciones, bueno, le damos. El Diga, profe. jueves los invito a las 4 de la tarde, vamos a estar también en Google Meet, que me toca a mí presentar el proyecto de Bajo Nuestros Pies, el proyecto artístico comunitario, esta experiencia. Quiero que ustedes se conecten también para que hablen sobre su experiencia, porque no es un trabajo de equipo. Y bueno, esto que hicieron hoy seguramente lo haremos en algunos foros donde vayamos. Hay que presentar esto en la parroquia Santa Teresa, en varios espacios, el próximo semestre. También hay que presentarlo, si se nos da la oportunidad, en la sala Margot Benacerrat. Y ustedes tendrían también que hablar de su experiencia, ¿okay? Porque esta experiencia ha sido un proceso de aprendizaje muy valioso para todos, incluyéndome. Gracias, besos, Dios los bendiga y sigan trabajando y creando. Gracias a todos. Con esto entonces podemos dar conclusión a este conversatorio. Le damos muchas gracias a todos los que pudieron asistir y acompañarnos hoy en este día. Estamos verdaderamente felices con lo que estamos realizando. En este proceso se han logrado muchas cosas. De verdad los invitamos a correr la voz y a compartir, a ver la exposición por la página de Artep, que nos sigan por Instagram, que puedan ver el recorrido también por YouTube, si no pueden hacerlo por Artep. Los invitamos a seguirnos de verdad por Instagram y gracias por estar aquí. Muchas gracias.